Hola, estimados estudiantes de nuestro curso de macroeconomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hola, estimados estudiantes de nuestro curso de macroeconomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Les habla su tutor, Libardo Trujillo Torres, y vamos a hacer una breve explicación de los ejercicios requeridos en la guía de aprendizaje para nuestro trabajo colaborativo número 1 para nuestra fase 2. Importante que ya hayan realizado, ya hayan revisado la bibliografía, porque si no lo han hecho, pues es difícil que entiendan. Recuerden que más que el ejercicio matemático, se deben concentrar en la explicación, el porqué de los resultados, de dónde salen esos resultados, qué significan esos resultados, cómo afectan la economía, cuál sería el comportamiento de la economía. Entonces comencemos con nuestro primer ejercicio. El primer ejercicio que nos dice, por favor calcule el IPC para los años 2016, 2017, 2018 y con base en ese IPC realice el cálculo de la inflación. Para desarrollar este ejercicio es importante que vayamos y revisemos la bibliografía. Nuestro primer texto recomendado tenemos en la página 14 la fórmula que debemos aplicar. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula nos dice que el IPC es igual al porcentaje del gasto del bien 1 por el resultado de la división del precio del bien 1 para el año actual dividido el precio del bien 1 por el año base o el año inicial, más el porcentaje del gasto para el bien 2 por el resultado de la división del precio del bien 2 para el año actual sobre el precio del bien 2 para el año anterior, perdón, para el año base o para el año inicial. Este procedimiento lo vamos a realizar para cada uno de los bienes. Entonces, comencemos. Voy a utilizar dos cuadritos, son similares a los que tenemos que realizar en nuestra guía, pero obviamente con diferentes datos, pues para que ustedes puedan hacer el ejercicio completo. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Nos dice, por favor, el porcentaje del bien 1, para este caso sería los alimentos, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Voy a fijar ese bien para sencillamente luego arrastrar la fórmula y facilite el cálculo el desarrollo del ejercicio. ¿Listo? El porcentaje del bien por el resultado de la división del precio del bien del año de estudio, para este caso estamos analizando el año 1, dividido el precio de ese bien para el año base o el año inicial, que en este caso sería el mismo año 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle F4 nuevamente para fijar esos dos valores y sencillamente al arrastrar la fórmula, él me haga el cálculo para los otros años. Listo, truquitos de Excel. Cierro paréntesis para terminar el primer bien. Luego le voy a dar la suma que me dice la fórmula, abro paréntesis, del porcentaje, nuevamente lo fijo, del bien 2 por el resultado de la división del precio del bien 2 de nuestro año de estudio dividido el precio del bien 2 para el año inicial, que para este caso serían los mismos 10. Nuevamente fijo, cierro paréntesis, más, vamos a calcular para el bien 3, el porcentaje para el bien 3, fijo, por el resultado de la división del precio del año actual dividido el precio del año base. ¿Por qué lo fijo? Porque ese va a ser el precio del año base para el resto del ejercicio. Cierro, más, continuamos con nuestro cuarto bien, vestido, lo fijo por el resultado de la división del precio del bien dividido del año actual el precio del bien del año base o el año inicial. Cierro, nuevamente le doy más y vamos por el último bien, el porcentaje, lo fijamos, multiplicamos por el resultado del precio del año actual dividido el precio del año base, lo fijamos y cierro. Vamos a ver, el resultado es 100.
para nuestro primer año, el año 1, el resultado de 100. ¿Qué hago luego? Sencillamente arrastro la fórmula y él automáticamente nos calcula, si hemos desarrollado bien la fórmula, nos calcula el IPC para los años siguientes. ¿Sí? Un truquito que nos va a facilitar. ¿Listo? Ya tenemos calculado el IPC para los 3 años. Ahora, ¿qué nos dice el ejercicio? Por favor, calculen la inflación para cada uno de los años. Recuerden, para el año 1 la inflación no aplica porque, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice, si revisaron bien el texto, me dice el IPC del año de estudio, es decir, para este caso, como estamos buscando la inflación para el año 2, entonces le doy, señalo el año 2 menos el IPC del año anterior, sería 100, cierro paréntesis, dividido el año anterior, me falta un paréntesis, voy a agregar este paréntesis para que no me vaya a presentar inconvenientes, y todo esto lo multiplico por 100. ¿Por qué por 100? Porque vamos a calcular una tasa, y si requerimos una tasa necesitamos multiplicarlo por 100 para que nos dé en porcentaje. Y tenemos que para el año 2, perdón, la inflación fue del 21% respecto al año 1. Como pudieron ver, él nos pide la inflación, el IPC del año anterior. Si voy a desarrollar la fórmula para la inflación del año 1, pues sencillamente voy a utilizar el IPC del año 1 100 menos el año anterior. Como no tenemos año anterior, por eso es que no nos aplica. ¿Está claro? Entonces ahora vamos a calcular la inflación para el año 3. ¿Qué me dice la fórmula? Sencillamente voy a abrir los paréntesis, el IPC del año actual, es decir, del año 3, menos el IPC del año anterior, cierro paréntesis, dividido el IPC del año anterior, y esto lo multiplico por 100 para que me dé una tasa. ¿Listo? Entonces tenemos que la inflación para el año 3 respecto al año 2 es del 13.23%, ¿sí? Disminuyó. ¿Cómo podemos explicar eso? Pues para explicarlo, lo que les decía, no es solo transcribir los datos. He visto ejercicios que me colocan, como podemos ver, la inflación para el año 3 disminuyó, fue del 13.23%, lo cual nos indica que disminuyó respecto al año 2. Eso no es una explicación. ¿En dónde se centra la explicación? Sencillamente en los precios, ¿sí? Entonces, como podemos ver, los alimentos pasaron del año 1 al año 2 de 20 a 25, supongamos que son pesos, 25 pesos, ¿sí? Hubo un incremento considerado para los alimentos en el transcurso de los 3 años. ¿Qué pudo haber pasado? Poca oferta de productos agrícolas. ¿Por qué poca oferta? Puede que haya habido una tragedia, una avalancha, desastres naturales, el fenómeno del niño afectó la producción. Si afecta la producción, pues sencillamente va a haber menos oferta de alimentos, y si hay menos oferta de alimentos, pues los precios se van a incrementar. Así debe ser la explicación, ¿vale? Este sería nuestro primer ejercicio. Ahora, vamos a revisar el ejercicio número 2, que nos dice la guía. Por favor, con el desarrollo del cuadro 3, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el PIB nominal, el PIB real, el deflactor y nuevamente la inflación. Para eso entonces necesitan revisar nuevamente la información que está en la bibliografía, que ahí nos va a indicar cuáles son las fórmulas que debemos aplicar. ¿Qué significa el PIB real? ¿Qué significa el PIB nominal? ¿En qué consiste el deflactor? Y nuevamente la inflación. ¿Qué nos dice el PIB nominal? Sencillamente el PIB nominal se llama a precios corrientes porque se calcula la producción del año por los precios del año. ¿Está claro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente multiplicamos la cantidad por el precio del mismo año. ¿Listo? Entonces ya tenemos el PIB nominal para el año 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrastrar sencillamente
para que Excel nos colabore ahí. Ya hemos calculado el PIB nominal a precios corrientes. Ahora vamos a calcular el PIB real a precios constantes. ¿Qué significa a precios constantes? Que tomamos como base el precio de un año determinado. Para este caso vamos a utilizar el precio del año base, que es el precio del año 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillamente vamos a multiplicar la cantidad por el precio del año 1. Como estamos calculando el año 1, no hay ningún problema. Pero ya aquí, para el segundo año sí cambia. ¿Por qué? Porque voy a multiplicar la cantidad por el precio del año base, que para este caso sería 1000. ¿Listo? Nuevamente vamos para el año 3, 550 la cantidad por el precio. Para el año 4 la cantidad por el precio del año base, más la cantidad por el precio del año base. ¿Por qué es importante este PIB? Porque él sencillamente está eliminando la fluctuación de los precios. Aquí no estamos mirando la fluctuación de los precios, sino el crecimiento como tal de la economía. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el PIB, el deflactor del PIB? Sencillamente la fórmula que nos dice que tenemos que dividir el PIB nominal, por el PIB real, y esto lo multiplicamos por 100. Entonces vamos a hacer el ejercicio, lo multiplicamos por 100 y tenemos, como es obvio, que el deflactor del PIB para el año 1 es igual a 100. Ya tenemos la fórmula. Que hago? Sencillamente arrastro y aquí tenemos nuestro deflactor. ¿Listo? Una vez hayamos calculado nuestro deflactor, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la inflación. ¿Por qué para el año 1 no aplica? Porque sencillamente la fórmula nos pide el deflactor del año anterior, y para este caso tenemos el año 1, pues no tenemos un deflactor para el año anterior porque apenas estamos comenzando. Entonces vamos a calcular la inflación. ¿Qué me dice la fórmula de la inflación? Me dice, por favor, tome el deflactor del año actual menos el deflactor del año anterior, cierro esto dividido el deflactor del año anterior, y esto lo multiplicamos por 100. Y tenemos que la inflación para nuestro año 2 fue del 5%. Arrastramos la fórmula, vamos a revisar, muy bien. Recuerden que aquí tomamos es el año anterior, no el año base, a diferencia del IPC. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí desarrollada nuestra inflación. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a analizar estos resultados. Bueno, vamos a continuar con nuestro tercer ejercicio. ¿Qué nos dice nuestro tercer ejercicio? Bueno, este ejercicio 2 es teórico, entonces pues ustedes tienen que desarrollar la parte teórica, pero el cuadro 4 sí lo vamos a desarrollar. Igual el ejercicio 3 también es teórico. Entonces, vamos a calcular el ejercicio 4 con un ejercicio similar. Tengo esta renta disponible y tengo este consumo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues sencillamente tengo que calcular el ahorro, ¿verdad? ¿Cómo calculo el ahorro? Pues sencillamente es la resta entre la renta menos el consumo. Y tenemos que para este caso el ahorro es de 300 pesos. ¿Tiene lógica? Por supuesto. Solamente supongamos mi salario es de 800 pesos y me gasto 1100. ¿Qué tengo que hacer para cubrir esos 300? Sencillamente endeudarme. Y el endeudamiento no es ahorro, sino que es desahorro. ¿Listo? Arrastro la fórmula para que me calcule, Excel me calcule
el ahorro para los otros años. Ahora, vamos a calcular la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar. Recuerden que ustedes tienen que realizar sus ejercicios, por favor formulados, para el momento de revisarlos, ver en qué están fallando. ¿Listo? Yo lo estoy haciendo aquí muy práctico, pero ustedes tienen que desarrollarlo paso a paso. ¿Qué me dice la propensión marginal a consumir? Sencillamente la propensión marginal a consumir me está diciendo, por favor, como su nombre lo dice, a consumir, ¿qué tengo que tener en cuenta? Pues sencillamente el consumo. ¿Qué me dice la fórmula? Por favor, tome el consumo del año A, perdón, para el año A, para el año 1 no aplica la propensión marginal ni a consumir ni la propensión marginal a ahorrar. ¿Por qué? Porque como ya hemos revisado la inflación, requerimos del año anterior y para este caso no tenemos año anterior. Entonces, vamos a realizar la propensión marginal a consumir para el año 2. ¿Qué nos dice la fórmula? La variación del consumo dividido la variación de la renta. ¿Listo? ¿Esto cómo se traduce? Sencillamente, el consumo actual menos el consumo anterior, ahí tenemos la variación del consumo, dividido la variación de la renta. Entonces, la renta actual menos la renta anterior, cierro, y aquí tenemos nuestra primera propensión marginal a consumir. Como ya lo tenemos formulado, sencillamente voy a arrastrar, pero la idea es facilitar la explicación. Ustedes por favor tienen que desarrollarlo paso a paso, por favor, para que les quede claro. Ya tenemos la propensión marginal a consumir. ¿En qué está basado? Pues sencillamente consumo versus renta. Ahora la propensión marginal a ahorrar, ¿cómo debe estar compuesta? Sencillamente ahorro versus renta. Entonces tenemos que aplica lo mismo, la fórmula, pero ya aquí es con base en el ahorro. Entonces, el ahorro del año que estamos analizando, que es el año 2, que es 0, menos el ahorro del año anterior. ¿Listo? Aquí yo no le voy a colocar otro entre paréntesis el signo negativo porque como Excel ya lo toma, pero si ustedes van a trabajar en calculadoras científicas ya saben que negativo con negativo da positivo. ¿Sí? ¿Cuál negativo? El negativo de la fórmula y el negativo del valor. ¿Listo? Entonces cierro para encontrar nuestra variación a ahorrar dividido la variación de la renta, nuevamente, la renta del año actual menos la renta del año anterior. Y tenemos que es 0.75. Arrastro y ya tenemos calculado nuestras propensiones tanto a consumir, tanto a ahorrar. ¿Cómo sé que está bien? Porque como les he explicado a ustedes en varias ocasiones, la suma de las dos propensiones me tiene que dar igual a 1. Entonces verifiquemos. Este punto 25 más punto 75, ¿cuánto me da? 1. Y así, similar, vamos a realizar. Como pueden ver, ya tenemos desarrollado nuestro cuadro 4. ¿Qué nos piden? La gráfica. Entonces, muy sencillo, voy a sencillamente a tomar la renta, ¿sí? Voy a calcular primero la gráfica para el consumo, entonces voy a tomar la renta, voy a sacar estos datos aparte y voy a tomar el consumo. ¿Listo? Para graficar primero el consumo. Luego voy a tomar la renta y voy a tomar el ahorro. Tener cuidado aquí porque toca que pegar número, porque si no me arrastra la fórmula. Perdón, acá. Ahora sí. Si no le doy pegar número, mira, él me va a cambiar los datos, ¿sí? Porque él sencillamente altera la fórmula. Está formulado. Es que tengo que hacer copiar, darle pegado especial y vamos a copiar valores. Ya tenemos las dos tablitas para realizar nuestras gráficas. Para estas gráficas yo les compartí
una presentación realizada por nuestro director del curso de cómo elaborar las gráficas. Estas informaciones yo se las he compartido a su correo institucional. Muchos de ustedes no están revisando su correo institucional, importante. También les envié el tutorial para el desarrollo del cuadro 3 que nos compartió nuestro director. Entonces, por favor, estar pendiente de el correo institucional, estarlo revisando. Listo. ¿Qué voy a hacer para calcular entonces mi primera gráfica? Voy a calcular primero la gráfica para el consumo. Voy a insertar y le voy a decir, por favor, insérteme una gráfica de dispersión. ¿Listo? Aquí les doy, pero entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a seleccionar los datos. Listo, le voy a dar insertar gráfica de dispersión. Y aquí tenemos la gráfica del consumo. ¿Cómo sé que está bien? Pues sencillamente comparo los puntos. ¿Sí? Aquí tenemos que el primer consumo es 1100 respecto a la renta de 800. Recuerden que el eje X es la renta y el eje Y es el consumo. Entonces en X, si podemos observar, en X tenemos 800 contra 1100 que es nuestro primer consumo. ¿Listo? Ya si ustedes quieren editar su gráfica, eso ya es cuestión de ustedes cómo les quiera quedar más bonito, la leyenda, ¿sí? Vamos a agregar títulos del eje, decirle que por favor aquí tenemos entonces horizontal y vertical. Entonces acá tenemos, vamos a cambiar renta y acá tenemos consumo. Listo. Esta sería nuestra primera gráfica, ¿sí? Recuerden que aquí va nuestra línea de 45 grados representada por la renta, ¿no? Debe ir nuestra línea de 45 grados representando nuestra renta. Voy a disminuir el tamaño para que calculemos ahora el gráfico para el ahorro. Entonces selecciono los datos. Estas dos gráficas yo las puedo combinar, sí, pero voy a hacerlas por separado primero para no tener confusión. Y nuevamente le doy dispersión. Entonces, como pueden ver, arranca en menos 300 porque para el año 1 nuestro ahorro es de 300 y ven que la renta es 800. Ahí tenemos el comportamiento de nuestro ahorro, ¿sí? Lo mismo si quieren agregarle las etiquetas, los títulos del eje. Entonces aquí decimos sencillamente este es nuestro ahorro y acá tenemos, recuerden, eje X renta y eje Y ahorro. Listo. Si quieren agregarle etiqueta de datos, en fin, listo. Ahí tenemos entonces nuestras dos gráficas, cómo se realiza, ¿vale? También puedo combinarlas. ¿Cómo lo hago? Sencillamente primero selecciono los datos para el consumo, le doy dispersión, ya tenemos, ¿sí?, el consumo, pero que le voy a decir clic derecho y le voy a dar seleccionar datos. Ya tenemos la primera que es el consumo, le vamos a decir agregar, nombre de la serie le vamos a decir ahorro, valores de X, es decir la renta. Ahora me dice valores de Y, es decir el ahorro. Y le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestras dos gráficas, nuestras dos propensiones en una sola gráfica. ¿Sí? Nos faltaría solamente la línea recta de 45 grados para que represente la renta. ¿Listo? Listo, chicos, ahora vamos a continuar con nuestro siguiente ejercicio. El ejercicio número 4, funciones del dinero, y nos dan un cuadrito, nos está diciendo el coeficiente de reserva es del 15%,
calcule el multiplicador del dinero bancario. Eso es lo primero que tienen que hacer. Lo primero que tienen que hacer es calcular el multiplicador del dinero bancario. ¿Qué significa el multiplicador del dinero bancario? Sencillamente significa cuántas veces ese depósito inicial se puede convertir. Listo, entonces, ¿en dónde encuentran eso? Igual en la bibliografía. Aquí está la fórmula para calcular el multiplicador del dinero bancario, que es 1 sobre el coeficiente de caja o coeficiente de reserva. Para este ejercicio, para este ejemplo, tengo un coeficiente de reserva del 25%. Entonces vamos a calcular el multiplicador bancario. Entonces, como les venía diciendo, lo primero que tenemos que hacer es calcular el multiplicador del dinero. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Sencillamente, como lo tenemos en porcentaje, en coeficiente de reserva, tenemos que llevar a números naturales. ¿Eso qué significa? Que lo dividimos por 100. Y nos da 0.0025 o 0.25, porque ya lo teníamos expresado en porcentaje. ¿Listo? ¿Qué nos dice la fórmula? 1 dividido, más 1 dividido el coeficiente. Tenemos que ese nuevo depósito, que son 7.000, lo podemos multiplicar 4 veces. ¿Eso qué significa? Que lo podemos multiplicar, entonces, más 4 por 7.000, que solo lo podemos multiplicar hasta 28.000, ni un peso más ni un peso menos. Por eso les decía, calculen primero ese dinero bancario calculen el multiplicador del dinero, porque este va a ser el límite de la cantidad de dinero que se puede generar, es decir, va a ser el total para el conjunto bancario. ¿Sí? Por eso les decía, ¿por qué me sacan 25? ¿De dónde sacan 20.000 en el ejercicio? Sin haber calculado el multiplicador. Entonces ya sabemos que solamente podemos generar hasta 28.000. ¿Listo? Continuemos con el desarrollo del ejercicio. Vamos a calcular las nuevas reservas. ¿Cómo calculamos las nuevas reservas? Entonces multiplicamos por 0.25, es decir, 1.750 son nuestras reservas. Es decir, que los nuevos préstamos sería el resultado de 7.000 menos nuestra nueva reserva. Es decir, que si una persona deposita 7.000 pesos en el banco, caso hipotético, el banco tendrá que guardar en su bóveda 1.750 y solo podrá prestar 5.250. ¿Listo? Entonces supongamos que se depositan esos 5.250. ¿Listo? Esos nuevos préstamos van a ser nuestros nuevos depósitos, 5.250. Hacemos el mismo cálculo. Como este es un nuevo depósito, entonces tenemos que igual calcular la nueva reserva. Entonces, por 0.25. ¿Listo? ¿Cuál sería el nuevo préstamo? Si tengo 5.250 y tengo que guardar 1.312.5, pues sencillamente tengo que, perdón, ¿qué pasó acá? Vamos a hacerla nuevamente. Este menos este. Tenemos que los nuevos préstamos equivalen a 3.938. Nuevamente, entonces, 3.000, y a ese le calculamos el 25% que tiene que ser lo que el banco guarde, y tenemos nuestro nuevo depósito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este menos este. Listo. Continuamos. Entonces tenemos que este es nuestro nuevo depósito. Frente a ese nuevo depósito tenemos que calcular el 25%, que es lo que tenemos que guardar. Y luego tenemos este menos este. Ese va a ser nuestro nuevo depósito. ¿Sí? Tenemos que calcularle el 25% de la reserva y ya tenemos que ese va a ser nuestro nuevo préstamo.
Dice, suma de las 5 primeras generaciones. Pues sencillamente, ¿qué hago? Aplico la sumatoria para las 5 primeras generaciones y tenemos que esta es nuestra suma. Arrastro la fórmula y ahora me dice, suma las restantes generaciones de banco. Pues sencillo, chicos. ¿De dónde saco este dato? Pues sencillamente de 21.000 a 28.000 es lo que pueden prestar las siguientes generaciones de bancos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillamente una resta. Resto el total menos las 5 primeras generaciones. Los siguientes bancos solamente van a poder prestar 6.645 pesos. ¿Listo? Ahora, pues, ¿qué necesitamos saber? Pues el total. Entonces ya sabemos. Las nuevas reservas, el total para el conjunto debe ser igual al total de los nuevos depósitos. Entonces vamos a ver. Más nuevas reservas por el multiplicador bancario. Y tenemos que es igual a 7.000. Lo mismo vamos a hacer para los nuevos préstamos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, miren, los nuevos préstamos más las nuevas reservas me va a dar el total para el conjunto bancario. 21.000 más 7.000 me da 28.000. Igual aplicamos la fórmula y ahí tenemos el resultado. Eso es lo que tenemos que hacer para este caso, chicos. ¿Listo? Ahora, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, que es un poquito complicado. Entonces tenemos que revisar muy cuidadosamente el documento del DANE. ¿Listo? Y nos dice, aquí nos plantea lo que debemos realizar. Voy a aplicar un ejercicio similar que fue el que les compartí. Este documento lo realizó nuestro director de curso y se los compartí a través de el correo institucional. Entonces, es muy similar, tal cual, sino que pues obviamente lo voy a ahorrar un año. Tenemos la estructura, aquí tenemos nuestro nuevo cuadro, tenemos la estructura, no se agregan las tasas porque pues, ustedes ya sabrán cómo realizar nuestra nueva estructura y vamos a empezar a desarrollar el ejercicio. Espero que tengan muy claro las definiciones que se exponen en el documento del DANE. ¿Listo? ¿Qué nos dice? Voy a cerrar estas ventanas porque ya las utilizamos para facilitar el trabajo. Bueno, dice, tienen afectación de la población, variaciones de la estructura poblacional, un ejemplo, explique población. Entonces, ¿cómo se afecta la población para el año 2 si se presentan los siguientes cambios? Aquí ustedes que tienen, vea, calcule para el año 3 las casillas para las siguientes variables, en este caso. Entonces, me dicen, ojo con esto, 2.000 personas fueron despedidas de su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que de los que estaban ocupados, ¿cierto? 2.000 personas fueron despedidas. Entonces, sencillamente el resto, las 2.000 personas. ¿Por qué? Porque si las despidieron, quiere decir que estaban ocupados. Si le resto ocupados, ¿a dónde tengo que sumarlas? Pues sencillamente a los desempleados. Entonces tenemos acá y lo sumamos los 2.000 que acaban de despedir. Este es igual al ejercicio que ustedes tienen. ¿Listo? Sino que ustedes tienen pues un poco más de variables. Ahora, aquí el tutor, el director lo explica. Se incrementan en 2.000 los desempleados y se restan 2.000 los empleados. Luego nos dice, 400 renunciaron a su empleo. 400 renunciaron a su empleo. ¿Ver? Entonces tenemos que restarle, acá nuestro tutor lo explica, a 32.000 menos 2.000 y 12.500 menos 2.000. ¿Listo? Ahora, 400 renunciaron a su empleo.
¿Listo? Entonces, sencillamente, si renunciaron a su empleo era porque estaban empleados, lo restamos a los ocupados y los aumentamos a los desempleados. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos dice? 1.300 fueron contratadas, es decir, que 1.300 que estaban desempleados consiguieron trabajo, entonces tengo que restarle, ¿verdad? Los 1.300 y tengo que aumentarlos a los ocupados, los 1.300. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, 300 cumplen con la edad para trabajar. ¿Qué quiere decir? Que sencillamente estaban sin edad para trabajar. Ahora entonces, sencillamente, perdón, acá salen sin edad, salen porque ya cumplen con la edad, es menos 300 y como no nos dice el ejercicio si los ocuparon de una vez, entonces automáticamente los llevamos a desempleados. ¿Sí? Como la mayoría cumplimos 18 años, es difícil conseguir empleo por términos de experiencia, en fin. Listo, acá tenemos, le restamos los 300 y le aumentamos los 300. Ahora dice, se presentaron 800 nacimientos que hacen parte de la población sin edad de trabajar. ¿Sí? Se lo vamos a sumar acá. ¿Por qué? Porque sencillamente los niños, los bebés, obviamente no tienen edad para trabajar. Recuerde que el documento establece que los 12 años. Entonces le sumamos los 800. No lo restamos de ninguna otra parte porque sencillamente son una población nueva, ¿sí? Entonces se inserta en el mercado laboral. ¿Listo? Entonces le sumamos los 800. Acá tenemos, le sumamos los 800. Y así tenemos el desarrollo base de nuestro ejercicio. Ahora, hay que tener muy en cuenta cómo calculamos la población total, la población en edad para trabajar, la población económicamente activa, la población económicamente inactiva. Como no tocamos la población económicamente inactiva, se mantiene constante. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la población económicamente activa. ¿Qué nos dice el documento? La población económicamente activa se divide en ocupados y desempleados. Esta palabrita se divide no quiere decir que tenga que hacer una división. Sencillamente le estoy diciendo la población económicamente activa se compone de ocupados y desempleados. ¿Esto qué quiere decir? Que la población económicamente activa es la sumatoria de los ocupados más los desempleados. ¿Por qué? Porque sencillamente o están activos, que son los ocupados, ¿sí? O están activos pero están buscando trabajo, como son los desempleados. Ya tenemos el cálculo de la población económicamente activa. Ahora, la población en edad para trabajar, ¿cómo la calculamos? Pues es sencillamente la suma de la población económicamente activa con la población económicamente inactiva. Es decir, los únicos que excluimos es la población sin edad para trabajar. ¿Listo? Ya tenemos entonces la población en edad para trabajar. ¿Qué nos falta calcular? Nos falta calcular sencillamente la población total. ¿Cómo la calculamos? Pues sencillamente es la sumatoria de los que tienen edad para trabajar y los que no tienen edad para trabajar, que para este caso serían los bebés o los niños menores de 12 años. De esta forma hemos desarrollado parte de nuestro cuadro número 6. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? El cálculo de las tasas. Ese ustedes lo encuentran ahí en el documento del DANE. Y sencillamente recuerden siempre multiplicarlo por 100 para poder expresarlo en términos de porcentaje. Quedo presto a sus dudas, a sus inquietudes. Un placer saludarlos y nos estamos comunicando en el horario establecido en nuestra agenda de acompañamiento docente. Recuerden, lunes y martes de 6 de la tarde a 8 de la noche y los días sábados de 8 a 10 de la mañana. En esa hora me pueden contactar vía Skype
con mucho gusto los atiendo. En un horario es difícil, diferente es difícil porque pues tengo que cumplir con mis obligaciones laborales que son diferentes a las de la UNAD. Recuerden que soy docente hora cátedra. Un placer saludarlos, espero que sea de gran ayuda estos pequeños tutoriales y quedo presto a sus dudas e inquietudes. Un abrazo.